Bueno, vamos a dar entonces inicio a la audiencia pública convocada con motivo del envío del pliego para ocupar el cargo de fiscal adjunto de la doctora Bettina Croppi. En la audiencia pública solamente se reciben las opiniones de los participantes, no hay diálogo ni discusión, y cada participante dispone de 10 minutos para exponer sus puntos de vista sobre la persona propuesta para ocupar el cargo de fiscal adjunto. El primer invitado, primer disertante, es el doctor Ignacio Segura, presidente del Colegio de Abogados de Córdoba. Doctor Segura, jura decir la verdad, nada más. Lo escuchamos, Ignacio. Hola, bueno, muchas gracias. Simplemente, al haber sido convocado a esta audiencia pública como presidente del Colegio de Córdoba, una tradición de nuestro colegio participar en todas las audiencias públicas referidas a la designación de funcionarios judiciales de alto rango. Respecto de la propuesta que hace el Poder Ejecutivo para la designación de la doctora Bettina Croppi como fiscal adjunta de la provincia de Córdoba, no tenemos objeciones ni de éticas ni morales, ni de formación académica e intelectual de parte de la colega que ejerció la magistratura a través de distintos cargos en la justicia provincial, y habiendo sido designada hace un par de años como fiscal en la Fiscalía Especializada en Violencia de Género, una temática que hoy atraviesa nuestra sociedad con un gran flagelo que debe ser abordado seriamente, y esta fiscal en su ejercicio profesional a cargo de esta fiscalía realizó un trabajo realmente importante, relevante, y creo que le va a ser muy positiva la incorporación a la Fiscalía General Adjunta a una mujer con mucha perspectiva de género, con mucho trabajo en violencia de género, y también celebrar la decisión del Poder Ejecutivo de completar la integración plena de la Fiscalía General, que era un reclamo permanente de la Abogacía de Córdoba, porque entendíamos que la Fiscalía General de la provincia no podía estar con dos vacancias. Ya se ha cubierto la vacancia de la Fiscalía General a través del doctor Delgado, y obviamente la Fiscalía General Adjunta por intermedio de la doctora Bettina Croppi. Así que nada que objetar, simplemente una posición histórica de nuestro colegio también, que debo dejar publicitada, es que siempre bregamos porque colegas litigantes de la materia, de la profesión, ocupen estos cargos. Entendemos que el abogado y la abogada litigante tienen una visión distinta de la justicia, pero ello no es obvio a que podamos acompañar el pliego de la doctora Croppi, por lo que reitero, no hay objeciones y su trabajo como fiscal no requiere ningún tipo de tachadura de parte de la Abogacía de Córdoba. Así que gracias. Muchas gracias. Gracias por su participación. La segunda participante es la doctora Miriam Londero, presidente de la Comisión de Género del Colegio de Abogados. ¿Qué tal? Buenos días. La verdad, esta Comisión de Género del Colegio de Abogados de Córdoba se siente muy contenta en participar hoy de esta audiencia pública. Pocas veces se destaca en un integrante del Poder Judicial y sobre todo un Ministerio Público Fiscal las calidades no solamente académicas, sino en perspectiva de género y violencia que tiene la doctora Bettina Croppi. Fallar con perspectiva de género y trabajar en la perspectiva de género no es una moda, es simplemente dar cumplimiento cabal a nuestra Constitución Nacional y a todos los tratados internacionales que a través del artículo 75, inciso 22, han sido incorporados. Fallar con perspectiva de género es adecuar las formas y las prácticas de aplicar el derecho con una visión global en la realidad y atendiendo a los vulnerables. Así que consideramos que la doctora Bettina Croppi tiene no solamente acabada solvencia económica, sino conocimiento en esto que representa para las mujeres y las abogadas una lucha constante en tratar de desterrar la violencia de género. Orgullosamente avalamos que una mujer integre el Ministerio Público Fiscal y con la calidad y la solvencia de la doctora Bettina Croppi. Muchas gracias. Doctor. El doctor César Augusto Orgaz no ha llegado aún, ¿no? No ha llegado. Bueno,
Vamos a invitar a la doctora Mabel Solano, secretaria de la Federación de Colegios de Abogados de la provincia de Córdoba. Buenos días, muchas gracias. Bueno, la federación que represento en este momento ha elevado en el día de ayer el memorial con la nota respectiva. Si me permite, señor presidente, le voy a dar lectura. Por supuesto. Señor presidente, bueno, la hemos elevado al presidente de Comisión de Asuntos Constitucionales de la legislatura de Córdoba, doctor Juan Manuel Cid, no sé si está bien, es remitida, pero bueno. La audiencia la preside el presidente Por eso, de la Cámara. Pero la nota está correctamente fue un error. remitida. Bien, fue un error formal, perdón, pero voy a dar lectura al texto. La Federación de Colegios de Abogados de la provincia de Córdoba, FECACOR, representada en este acto por su secretaria doctora Mabel Noemí Solano, con mandato del presidente doctor César Avendaño, a los fines de participar en esta audiencia pública legislativa en la que se trata el pliego número 34774/22 en relación a la designación de la abogada Bettina Graciela Croppi como fiscal adjunta de la Fiscalía General de la provincia de Córdoba, tiene el agrado de dirigirse al presidente de la comisión y por su intermedio a los integrantes de la misma, bueno, presidente provisorio de la legislatura de Córdoba, con el objeto de expresar su beneplácito por la propuesta de designación efectuada. La opinión favorable a dicha designación está motivada en el análisis de los antecedentes académicos y profesionales de la doctora Croppi. Por cuanto a la misma, es diplomada en Comunicación Jurídica en la Universidad Nacional de Córdoba desde el año 2013, está especializada en Derecho Penal en la segunda cohorte de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba, habiendo ingresado al Poder Judicial de la provincia de Córdoba en el año 2001, ocupando el cargo de fiscal de competencia múltiple de la quinta circunscripción judicial sede Morteros desde el año 2001 hasta el año 2012. Desde ese año está designada como fiscal de instrucción de violencia familiar de segundo turno del Ministerio Público Fiscal de la provincia de Córdoba. Además de los antecedentes mencionados, cuenta con una profusa actividad académica con diversas publicaciones. Es docente en distintos ámbitos, asimismo desempeña actividad institucional, representando al Poder Judicial en diversos ámbitos, como así también integrando a la Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales de Córdoba y la Asociación de Mujeres Jueces de Argentina, entre otros. Por los antecedentes mencionados precedentemente y por la capacidad y compromiso demostrados en el ejercicio de su función, esta federación consideró oportuno otorgar el aval a la designación propuesta. En otro particular, saluda con alta estima y consideración, firmado doctora Mabel Noemí Solano, secretaria, doctor César Avendaño, presidente de la Federación de Colegios de Abogados de la provincia de Córdoba. Muchas gracias. Bueno, doctor, muy bien, muchas gracias. Vamos a invitar entonces a la doctora Silvana Chapero, presidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales. Buen día. Bueno, agradezco la convocatoria a la institución que represento, la Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales de la provincia de Córdoba, a esta audiencia pública. La institución ha hecho llegar una nota con aval positivo a la postulación de la doctora Bettina Graciela Croppi para cubrir el cargo de fiscal adjunta al ministro de Justicia, doctor Julián López. Claramente, cuando nos enteramos de la postulación de la doctora Croppi para cubrir este cargo, la Junta Ejecutiva de mi institución analizó sus antecedentes a la luz de lo que tenemos elaborado como un perfil abstracto de cuáles son las condiciones deseables que debe cubrir una fiscal adjunta para cubrir un cargo de tal relevancia en el Ministerio Público y en el Poder Judicial. Y esos perfiles apuntan primero a la idoneidad técnica, que es requisito constitucional, después a su compromiso con los principios y valores republicanos de la Constitución del Nacional, los tratados internacionales y la Constitución de la provincia de Córdoba, y luego su integridad moral.
Analizada la trayectoria de la colega, vemos que claramente en la aptitud cognitiva e intelectual tiene todos los antecedentes de grado y títulos de posgrado que justifican tener la capacidad para cumplir esa función en la colaboración con el fiscal general para el diseño de las políticas públicas y la defensa de los intereses de toda la sociedad, que es lo que la ley pretende. En cuanto al compromiso, la trayectoria de la doctora Croppi, primero en la administración pública, luego en el ejercicio de la fiscalía en el interior del interior, y luego en la fiscalía con una idoneidad específica en un tema tan sensible como es la perspectiva de género, nos da muestras, además del paso por la profesión, nos da muestras que tiene experiencia desde los dos lados de las visiones jurídicas que le va a dar una fortaleza para cubrir ese cargo. Además, su trayectoria ya nos demuestra el compromiso que ella ya ha tenido con la independencia, con la actuación libre de presión y con las características de imparcialidad que creemos que tiene que tener esta función. Y finalmente, en cuanto a su integridad moral, como perteneciente del Poder Judicial, hemos consultado a sus superiores, a sus pares, a sus subalternos, y todos nos han dado muestra de su entereza, de su compromiso, lo que nos ha llevado a la convicción de que va a ejercer de forma idónea y proba la función en caso de que se decida su designación. Les agradezco mucho que hayan convocado la opinión de nuestra institución para esta ocasión. Muchas gracias por su participación. Bueno. Adiós, buenos días. Buenos días. Hasta luego. Ah, en la cámara. En Villa
¿Qué tal? Bueno, vamos entonces. ¿Cómo andan? Bueno, yo en primer lugar quiero aclarar, porque creo que para que esto no sea un trámite tan trámite, sino algo que realmente sea útil para ustedes. Yo debo aclarar que yo no soy amigo de Bettina, he sido compañero durante muchos años, pero no soy un amigo personal, así que creo que me quiero poner por más adelante. Ahí está. Bueno, sobre la cuestión de la cuestión personal, no hay ninguna duda que Bettina es una excelente persona. Yo la conozco desde hace muchos años, hemos sido colegas en una época, ella ha sido fiscal de instrucción en Mortero, yo era fiscal de instrucción en Córdoba, ahí nos conocimos, nos hemos cruzado algunas veces, y bueno, ya yendo a lo profesional, sin duda su actuación en Morteros ha sido siempre muy correcta, por lo menos nunca se supo de alguna imperfección, todo por el contrario, el Mortero tuvo realmente una levantada muy importante en lo que es la producción y en lo que es la eficiencia. Yo en esa época, antes de eso, había sido secretario en la Fiscalía General, así que conocí un poco las estadísticas y todas esas cosas. Y como he trabajado en el interior también, yo trabajé en Marcos Juárez y en Belleville, sé lo que es el interior, sé que el interior tiene ventajas y tiene desventajas. Las ventajas que tiene es que por ahí las causas son menos, aunque ellos siempre se quejan que son muchísimas, pero siempre menos que Córdoba, y son a veces, o normalmente, un poco menos complejas que en Córdoba, pero tiene la desventaja que uno está muy solo en el interior, ¿no? Entonces hay que resolver ahí siempre a la cachetada sobre la marcha y lo que salga, y bueno, y Bettina siempre lo hizo con una gran eficiencia, ¿no? Y luego ya con mi paso con la Fiscalía General la conocí un poco más, tuve un poco más, sobre todo cuando ella fue al fuero de violencia familiar, que no era un fuero, sino que era una Fiscalía de violencia familiar. Y yo quiero destacar tres virtudes de ellas, tiene muchas más, pero tres virtudes de las que la he visto trabajando y que me ha llamado la atención. La primera es la experiencia que tiene, la experiencia de Córdoba capital, la experiencia del interior, que es un poco lo que decía recién. La segunda es una cosa que pareciera que todos lo tendríamos que tener, pero no todos lo tienen en la justicia, y lo digo como una autocrítica, ¿no? Yo no estoy, pero me siento judicial. Entré a tribunal a los 22 años y me fui de 36 años después, así que es el sentido común. Uno ve gente, uno conoce gente que escribe libros, sabe toda la jurisprudencia, sabe toda la doctrina, pero en el momento de los bifes, como se dice, no tiene sentido común, ¿no? Y yo creo que esa es una gran virtud de Bettina, el sentido común que tiene. Nosotros hemos trabajado mucho en las cuestiones de violencia familiar con ella. Cuando se arma el fuero, que no era un fuero, repito, había que establecer en qué causas iban a ir a violencia familiar y qué no, porque no pueden ir todas. No toda una denuncia, te voy a matar, podía ir a violencia familiar, porque en 2 meses lo íbamos a colapsar. Así que ella, a pesar de que estaba en la Fiscalía, ella tuvo siempre un criterio muy amplio y muy generoso, de decir, no, está bien, esto lo agarramos, esto sí, esto no. Y ahí sobre todo le vi el sentido común que tenía para resolver estas cuestiones, ¿no? Y después cada causa puntual que ha tenido siempre la ha respondido con una eficiencia, y además siempre esta cuestión de sentido común. Yo siempre remarco esto de que no todo el mundo tiene sentido común, por ahí tienen todos los conocimientos técnicos y cursos y un montón de cosas, pero en el momento que hay que resolver hay que tener este sentido que no todos lo tienen, ¿no? Y lo último que yo quiero remarcar de ella es ese sentido que yo también lo comparto y siempre lo hemos tratado de inculcar en los chicos, sobre todo, el sentido de servicio de justicia, ¿no? Hay que estar a disposición de la gente, siempre pensando en la gente, y eso Bettina siempre se ha destacado, ha sido, a pesar de que está en un lugar muy sensible aquí en Córdoba, que es la violencia familiar, que uno realmente, a ellos, los fiscales sobre todo, les cuesta dar respuesta, les cuesta
dejar conforme a la gente, porque la verdad que nunca son problemas que nunca se terminan de solucionar. Uno le puede dar una solución provisoria, pero resuelve pocos conflictos y los resuelve provisoriamente, ¿no? Lamentablemente nunca hay una solución definitiva para ese tipo de causas, y ella se ha tenido siempre eso, siempre ha pensado en la gente, pensado en todas las partes, y eso realmente me ha llamado la atención de ella, ¿no? De todas formas, quiero decir que por toda su experiencia, Betina es un todoterreno, ¿no? No es solamente para violencia. Yo creo que ella en ese lugar va a ser útil. Yo he tenido un paso por la Fiscalía Adjunta y por la Fiscalía General, conozco bien el cargo y creo que ella puede hacerse cargo de todas las cosas que hay, no solo de violencia, sino también del interior. Hasta creo que sería más útil si hiciera cargo del interior, ¿no? Que bueno, por supuesto no es una opinión mía, no me corresponde opinar, pero bueno, yo creo que es una excelente elección lo de Betina, y no dudo de que va a estar a la altura de las circunstancias, ¿no? Esa es mi opinión. Muchas gracias por su por favor, participación. gracias a Muchas ustedes. gracias. ¿El doctor Orgaz llegó? Doctor Orgaz, dispone de hasta 10 minutos para su... Voy a ser un poquito más breve, que es tranquilo. Bueno, en primer lugar le digo que yo vengo en representación del Encuentro Vecinal Córdoba, soy apoderado del Encuentro Vecinal Córdoba y presidente del Consejo Capital, y lo que diga y exponga aquí es una opinión institucional del partido. El Encuentro Vecinal Córdoba celebra y siempre ha participado en estas instancias. La última vez estuve aquí presente en la oportunidad del pliego del doctor Delgado. No vengo a hacer consideraciones personales de la postulante, porque habiendo averiguado un poco antecedentes de ella y hablando con algunos operadores jurídicos que la conocen, nos han dado las mejores referencias de ella. Celebramos también como espacio político que sea una persona de carrera judicial, que lamentablemente en los últimos años el Ministerio Público Fiscal estaba haciendo, se hacían nombramientos que a nuestro entender venían más de un riñón político que del Poder Judicial. Y le reitero, 20 años en el Poder Judicial de la postulante, nosotros como espacio político también lo celebramos, que sea una mujer, porque es la primera mujer fiscal adjunta, que esté especializada en determinadas temáticas, violencia de género, violencia familiar. Pero a nosotros lo que nos preocupa y nos sigue preocupando, y me quedo un poco con lo que acaba de decir el doctor Moyano recién, si la doctora Croppi, como dijo él, es una todoterreno, ojalá que del Ministerio Público Fiscal se aborde con responsabilidad el tema del narcotráfico. La Fuerza de Policía Antinarcótico en Córdoba, a nuestro entender, no está dando las respuestas que hacen falta en todo el territorio de la provincia, no solo en los barrios de la capital. Ayer en el bloque de encuentro vecinal vinieron 3 madres a contarnos cómo en una cuadra hay 5 vendedores, en una cuadra o 2 cuadras de un barrio de Córdoba, y no se logra frenar ese flagelo. Se le ha hecho un test de cocaína a un agente de la policía antinarcótico el otro día y le dio positivo. Entonces, si la doctora Croppi, como dijo Moyano, es una todoterreno, ojalá desde la estructura del fiscal general y los otros fiscales adjuntos se logre realmente lograr especializarse o lograr darle realmente la fuerza a la policía antinarcótico que hace falta. Y por último, quiero terminar con una sola consideración. La doctora Croppi en su antecedente tiene muy buen antecedente lo que es violencia de género familiar, violencia contra la mujer. También le pedimos del encuentro vecinal, que es un tema que la legisladora Marcone y Aurelio, y siempre el espacio ha estado muy comprometido con los derechos de los niños, niñas y adolescentes, que haga hincapié también en controlar y en vigilar bien de cerca la labor de los fiscales en aquellas causas donde estén comprometidos derechos de menores. Le deseamos lo mejor, la vamos a estar controlando como hacemos siempre en el encuentro vecinal, y vamos a estar a disposición para lo que haga falta en su gestión. Muchas gracias. Gracias, doctor Orgaz. El doctor Besaro no ha llegado, ¿no? Acá está.
Hola Darío, buen día. ¿Qué tal? Enmascarado no te reconoce. Bueno, reitero el saludo y bueno, el agradecimiento por la convocatoria para poder dar mi opinión. Yo creo que en estas cuestiones, y teniendo la posibilidad de haber escuchado los anteriores oradores que justo llegué, me pueden facilitar un poco la tarea, principalmente lo que dijo el ex fiscal general Alejandro Moyano en cuanto a las capacidades técnicas. Con respecto a la formalidad del tema del escrito, no voy a hacer ninguna referencia al tema del currículum, porque ustedes lo tienen y la verdad que me ha llamado la atención la dedicación que ha tenido. Por otro lado, en cuanto a la preparación jurídica, por otro lado, justo en el último tiempo de mi gestión, es en donde se empiezan a gestar estas fiscalías de violencia, que como bien lo señaló el doctor Moyano, no se trata de un fuero específico, pero sí tiene asignación de causas por diferentes causales. También es importante para mí que sea una mujer, pero no es la primera mujer. Nosotros ya, cuando yo asumí, estaba la doctora Malvasio, yo propuse a María Marta Cáceres de Volati, actual presidenta o miembro del Tribunal Superior de Justicia, después vino la doctora Hillman, y ahora me parecía indispensable también que fuera una mujer. Entonces, ya cuando pasa a Fiscalía General, una persona que está acostumbrada al tema de la actuación de fiscal individual, y abro un paréntesis porque para mí también es muy importante bueno, y ustedes lo conocen bien, el hecho de haber estado en el interior, porque existen diferencias en que en el interior se aprenden un montón de cosas. Yo también soy del interior y después venir a Córdoba Capital y poder desarrollar o poder de alguna manera capitalizar esa experiencia que se vive en el interior para poder manifestarla en Capital. Quería decir eso antes que me olvide, porque además no lo había mencionado en el informe. Y les decía de que el fiscal se ocupa de casos individuales, un caso, 2 casos, 100 casos, pero está ahí. Y cuando uno va a la Fiscalía General, ya la ocupación no es de un caso, sino que se transforma en un universo de casos, y ahí empieza la cuestión de poder manejar las pautas de política criminal, las pautas de persecución, o si quieren, pautas de política judicial. Hacia qué se va a dedicar o a qué vamos a dedicar los esfuerzos, siendo la cabeza del Ministerio Público, en qué vamos a hacer más hincapié, las conductas delictivas van variando, las consideraciones sobre la problemática que tiene mucho que ver con distintas cuestiones sociales, y es ahí en donde yo creo que son 2 virtudes que a mí me constan porque he trabajado con ella. La he conocido apenas había asumido el cargo, que era fiscal en Morteros, y después fue una de las personas que colaboró junto con María Marta Cáceres de Volati en el armado de todo lo que fueron las fiscalías de violencia, con una dedicación y una gran contracción al trabajo, para luego después dedicarse como fiscal al análisis de casos individuales. Vuelvo al concepto. En la Fiscalía General ya se tiene que ocupar de la totalidad de los casos. Entonces, evidentemente que la problemática de la violencia familiar o la violencia doméstica es de trascendencia y ella está preparada, y conforme las pautas que establezca el fiscal general Delgado, se van a dividir en distintas áreas. Por eso tienen 4 fiscales adjuntos. Entonces uno se puede ocupar de una parte, otro de otra parte, la capacitación o también la lucha contra el narcotráfico, como lo señalaron recién acá. Bueno, hay que ver, eso es facultad del fiscal general para distribuir eso. Y en estas cuestiones hay 2 aspectos que quiero destacar. Uno, que tiene que ver con la capacidad de organización, porque ya no se trata, repito, de tener un caso, sino de resolver todos los casos en su conjunto y en toda la provincia de Córdoba. Entonces ahí uno tiene que organizarse conjuntamente con la Fiscalía General y poder generar o liderar estas políticas de persecución criminal que va fijando el fiscal general.
Esa capacidad de organización no dudo que la tiene Bettina Croppi, porque me consta, porque hemos trabajado juntos. Y otra cuestión que valoro mucho, que para mí es la segunda característica principal de ella, es la capacidad de liderazgo. En el sentido de que estas políticas que se fijan de persecución criminal o que se van delineando a través de los distintos momentos históricos por los que atraviesa, no deben imponerse. No sirve de nada que se imponga o que se sancione una decisión o un dictamen de fiscalía, sino que para cumplir, o sea, que sea eficiente o tenga un mínimo de eficacia, se necesita esa capacidad de liderazgo que no cabe la menor duda que, desde mi punto de vista, la doctora Croppi lo tiene. Y son las dos características que yo quería destacar: esta capacidad de organización para bajar las políticas individuales y que esas políticas, perdónenme, las políticas generales, y que esa bajada de políticas generales que en representación del Ministerio Público puedan ser efectivas y cumplirse, esa posibilidad de, no se trata de imponer las soluciones o imponer los puntos de vista, sino lograr el consenso con la mayoría de los fiscales, y es así en donde funciona, en la que cada uno de los fiscales va a sentir parte de las decisiones que se tomen en Fiscalía General, y esa es una habilidad de liderazgo. El liderazgo se puede enseñar, se puede aprender, se puede mejorar, pero yo entiendo que hay una condición innata que viene con la personalidad de cada uno, y esa es una de las principales virtudes que tiene, y yo creo sinceramente que las decisiones que se adopten en Fiscalía General, sea en el lugar que le toque actuar dentro del marco de la Ley Orgánica del Poder Judicial y del Ministerio Público, va a poder cumplir con solvencia estas tareas que le tiene encomendado el Ministerio Público. Nada más, simplemente quería aportar esos dos aspectos de la personalidad de ella que creo que son muy valiosos, y también celebro el nombramiento que va a prestigiar el Ministerio Público Fiscal. Muchas gracias. Gracias, doctor Besaro. Bueno, solo nos queda... Damos por concluido con la participación del doctor Darío Besaro la audiencia pública convocada. Muchas gracias a todos.